sin querer llegar. Desde los 1450 kHz, transmite CX46, Radio América. El siguiente es un espacio contratado. Todas las expresiones vertidas en el mismo son responsabilidad de sus contratantes. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, anunciando las nuevas Pascuas, Pesaj, representando el paso salto de la muerte a la vida eterna. Reuniones especiales, domingo 13 de abril, de 9 a 18 horas, jueves 17, lavamiento de pies 15 y 18 horas, viernes Santa Cena 15 y 18 horas, y domingo de resurrección 9 horas y 18 horas, en 8 de octubre 4186 y en los diferentes anexos. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroña, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti.
Cerro. Cuba 3960 esquina China. Horarios martes, jueves y sábados 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990 entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, manantiales de vida 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Que la paz del Señor sea con ustedes. Bendecido. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios. Aquí estamos hoy en este día, jueves, dando inicio a la materia, o al capítulo 3, mejor dicho, de la materia de Guerra de Linajes 2. Esta es la materia 8, Esta es la materia 8. O sea que el año pasado que hicimos la segunda parte de Guerra de Linajes, ¿te acuerdas? Del capítulo 18 al 36, era la 7, y esta es la 8. Así que ya en la escuela llevamos hecho todas las materias, ¿verdad? Y bueno, quizás se está preparando un trabajo que se llama Judá, que tiene que ver justamente con Judá, con el hijo de... No con la tribu, sino con el hijo de Jacob, ahí está, con el cuarto hijo, que es por donde viene el linaje. Y ahí hubo muchas cosas que combatieron, porque se acuerda que se le morían los hijos, es decir, no es que se le morían, Dios los arrebataba, no eran perversos los hijos. Entonces, por su perversión, Dios no podía hacer correr a Cristo a través de esos varones. Acordémonos siempre que cuando estamos hablando desde el inicio de la creación hasta el fin de los días, Dios quiere correr por un linaje santo, ¿verdad? Ese es el propósito. Y en estos tiempos nosotros, si lo logramos, estamos dentro del linaje santo, ¿verdad? Para que siga corriendo Cristo en otras generaciones, ¿verdad? Es decir, ese es el propósito de engendrar y transferir, ¿verdad? De lo que nosotros denominamos la paternidad, ¿verdad? Es engendrar a Cristo en nosotros para poder transferirlo. Hay una palabra que dice ata la palabra a tu cuello y permítela a tus hijos, en el Antiguo Testamento. Que pasemos la palabra a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Bueno, hay una palabra... Átalas a tu cuello, ahora buscamos. Y que la siga a la claro. Pero está bueno porque, bueno, el propósito es que siempre haya un linaje
que seas santo, dice que cuidar el linaje. átalas Átalas a tu cuello. a tu cuello. Eso en el Antiguo Testamento, pero... Proverbio 3. Es Proverbio 3. No, dice, nunca se aparten de ti las misericordias y la verdad, átalas a tu cuello, sí, escríbelas en la tabla de tu corazón, sí, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, tu corazón te guiarán por donde quieras que vayas. Sí, en el Antiguo Testamento. Sí, otro proverbio más. Deuteronomio. Ahora sí. Acá Deuteronomio dice, y las atarás como una señal en tu mano. No, pero esta es las pulseras. Sí, son lo que ellos se atan con los brazos, ¿no? Lo que habla de Deuteronomio de atarla. Transmítela a tus hijos y átate en las puertas de la casa. Hablan todo, o sea, guardarla. Póngale una promesa, escríbela proféticamente. Profeta, sí, escriba una promesa y proféticamente póngala ahí. Claro. Amén. Acá está, pero mire, a ver. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino de acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Ahí está. Deuteronomio 6, ¿no? ¿Es eso? Si encontrás 60. ¿Es Deuteronomio 6? 6. Sí. Por eso ellos lo usan en esa cajita cuadradita. Claro. Eso no sabía. Sí, en la cajita que se pone. Sí. Ellos cuando hacen el ritual, es un ritual. Claro. Cuando hacen el ritual, se atan todo acá. Lo vimos nosotros. Sí, ya. Lo mismo. Y acá se ponen una cosa acá. Y si no, como usted dice, acá adelante y acá. Qué entrega, qué tremendo. Ahí está la promesa. Bueno, la creencia de ellos, ¿no? Es la creencia. Pero hoy ya el Señor Jesús dijo, bueno, ya ahora no están más escritas en tablas, sino en tu corazón. Que eso es lo. Bueno, y ahí lo dice, ¿verdad? Para que te vaya bien. Sí, bueno, ya desde los tiempos de Moisés en adelante, la escritura, el trato distinto para con Josué, ¿no? Porque con Josué se le estaba diciendo justamente de que debían meditar día y noche. Y meditar no es una escritura, sino que es lo que había puesto Moisés ya escrito y que le había transmitido a Josué como principio para que todo le vaya bien, ¿verdad? Y que todo lo que haga, si meditaba en la palabra, todo lo que haga le iba a salir bien, le dijo, te había prosperado. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos entonces está bueno todo esto que... ¿Clase 3? Sí, está hermoso. Hoy el tema es no perder la posición heredada. Hermoso. El fundamento de esta enseñanza o de esta palabra fundamentalmente basada en Génesis 26 del 1 al 4. ¿Qué dice el Génesis 26 del 1 al 4? Puntualmente dice que en los tiempos del hambre, en los tiempos del hambre, al igual que el primer hambre que hubo en los tiempos de Abraham, Isaac quería descender a Egipto y Dios le dice no desciendas, quédate en Gerar y serás bendito, y le recuerda las promesas que Dios le había hecho, ¿verdad? Es decir, hay algo, por eso dice el título de este tema es no perder la posición heredada. El descender a Egipto lo desenfocaba de Canaán. Claro. El descender a Egipto, acordémonos que al propio Abraham, allá por el capítulo 12 de Génesis, Dios le había dicho a la tierra que te mostraré.
Sí, sí. Y él no tuvo sabía que era Canaán, pero no tuvo la capacidad de ir hacia Canaán. Lo saca su padre. Y estuvo hasta que muere su padre, a la edad de 205 años, muere su padre. Y cuando muere su padre, recién él decide empezar a encaminar en rumbo a Canaán, ¿verdad? Que era la promesa. Sí. O sea, estuvo un tiempo en una tierra, en la tierra de Aram. Sí. En esa tierra estuvo parado, establecido, quizás ahí acomodado a la voluntad de su padre, ¿verdad? Es decir, no ejercía lo propio que Dios quería y estaba sujeto ahí a la voluntad de su padre, pero no tuvo la capacidad de la obediencia, Claro. porque la promesa era para él. Bueno, en este caso ya había avanzado en el tiempo y estaba por cometer el mismo error o un error similar su hijo por una circunstancia de hambre. Entonces, el gobierno no viene por el hambre, no viene por las circunstancias, sino que viene por lo que nosotros tenemos como promesa. ¿Cómo heredaremos nosotros una promesa? Que, por ejemplo, hablo de lo natural. Es decir, nosotros tenemos un linaje que es nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres posiblemente a veces nos han dejado una herencia, ¿verdad? Entonces, si yo no permanezco en ese linaje, ¿verdad? Que significa renunciar, ¿verdad? Hay gente que renuncia a las cosas heredadas, ¿verdad? Bueno, pero si yo permanezco, heredo. Exactamente. Y prosigo la obra de aquello que me fue otorgado por herencia, ¿verdad? Entonces, Abraham había llegado, estaba con su hijo Isaac, y ahora una circunstancia X, en este caso hambre, ¿verdad? Sabemos que el hambre no es bueno, sabemos que las circunstancias que a veces hay que atravesar no son buenas, ¿verdad? Pero el hecho era permanecer. En el caso mío puntual, yo siempre doy testimonio de esto, y lo he dado allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta palabra, puntualmente esta palabra, es la que a mí me sostuvo para quedarme en Uruguay. En el año, ahora el 17 de abril va a ser 20 años que estoy acá en forma consecutiva. Esa palabra, esta palabra puntualmente, fue la que me hizo permanecer en Uruguay. Porque la circunstancia era de calle, la circunstancia era de poder estar tomando una decisión de la nada o todo. Pero como decía el otro día la hermana cuando dio el testimonio, había un 1% y ella le creyó el 1%. Y el 1% ese prevaleció, ¿verdad? Bueno, me acuerdo que había un cantante paraguayo, Jorge Alberto. Ese Jorge Alberto había venido para colaborar conmigo en esos tiempos difíciles, ¿verdad? Yo estaba solo acá. Y una noche, yo digo, no, yo no tenía ganas de predicar. Le digo, predica vos. Le digo. Y predicó esta palabra. El único expectante era yo y una hermana más, creo que era Margarita, que ella partió de la presencia de Dios. Entonces, estábamos sentados ahí, pero para mí fue una bomba. Es decir, porque yo estaba ya con la decisión casi de decir, bueno, si yo tenía mi esposa allá, tenía mis cosas, mi casa, todo. Además, si volvía allá, muy posiblemente me hubiesen recibido y algo iba a hacer, ¿verdad? O iba a llevar adelante, ¿verdad? O no me iba a apartar, pero en definitiva no estaba cumpliendo la voluntad de Dios. No estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Estaba satisfaciendo mi hambre, pero no cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y de esto se trata acá. Isaac, la decisión lógica, estamos hablando de análisis, era ir a Egipto. Ahí había comida, ahí había sustento. Eso era la lógica. Pero Dios, como Él no quiere moverse por la lógica, y generalmente nos pasa aquello que Dios nos ha llamado con propósitos especiales, ¿verdad? Entonces intervino como cuando Dios se le apareció a Abraham en el capítulo 17, que le dice, después de que tuvo su hijo Ismael, se le aparece, decir, Abraham, yo no puedo dejar que vos sigas así.
Es decir, entonces hay veces que Dios interviene, ¿verdad? Interviene directamente. En Abraham se le apareció Dios a Abraham, le dijo, no, vos no podés seguir así. Y como no podía seguir así, le dijo, anda delante de mí, sé perfecto, y empezó a caminar bajo otra promesa, ¿verdad? Bueno, acá en este caso es lo mismo, ¿verdad? Se le aparece Dios a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto, quédate acá, que Dios va a hacer algo. Amén. Así que bueno, entonces puntualmente está fundamentado en eso, ¿verdad? Y revela una instrucción de parte de Dios que era justamente no apartarse de la promesa que Dios le había dado. Amén. ¿Qué fue lo que les dio entonces, Pastora Petit? No sé, usted dígame si está bien. Sí, no, usted dígame. Acá lo importante es que cada uno damos y bueno, si necesitamos encaminarlo hacia el propósito, claro, lo hacemos. ¿No? Es así. La historia de Isaac en Génesis 26 revela importancia de permanecer en la tierra prometida a Canaán, de ser fieles a la promesa de Dios. La instrucción de Dios para que Isaac permaneciera en Canaán simboliza la importancia de permanecer en la esfera espiritual en la que Dios nos ha colocado por causa de nuestro Padre. Canaán representa a Cristo y las bendiciones y promesas que se obtienen al permanecer en él. Al permanecer en Canaán, Isaac y su descendencia estarían en posición de heredar las bendiciones y promesas de Dios hechas a Abraham. No nos alejemos de la posición espiritual para poder recibir las promesas de Dios. En Proverbios 19:21 habla la palabra: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. No perder la posición heredada. Dios le da confianza a Isaac y le afirma que la relación con Abraham y sus bendiciones también vendrían hacia él. El Señor le enfatiza las promesas del pacto, lo que le hizo a Abraham y ahora a Isaac. No perder la posición heredada. Dios nos sacó de la necedad, del comportamiento de los necios y de las consecuencias de la insensatez. El Señor le dijo a Isaac que su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo, que serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham fue un hombre de fe, de obediencia, y su actitud permitió que sus descendientes, incluyendo Isaac, fueran posicionados para recibir las bendiciones de Dios. Ahí eso incluyendo no, era para Isaac. Era para Isaac, por eso. Es decir, acuérdense que Abraham tuvo más hijos, pero la promesa era para Isaac. Es decir, ¿por qué? Porque si no podemos decir, bueno, heredan todo igual. No. A los otros les dio dones, les dio bienes, pero la promesa era para Isaac. No por decisión de Abraham, por decisión de Dios. El otro día, ¿se acuerda que cuando hicimos la primera clase, que por ahí, dijimos que, por ejemplo, en el caso de Jacob, la madre no decidió nada, el padre no decidió nada. Dios le dijo a la madre, en Jacob, en ese muchacho va mi promesa. Es decir, por eso no es incluyendo, sino que era exclusiva. Era exclusiva. El apóstol Pablo, en varias ocasiones, insta a los creyentes a imitar su ejemplo a medida que él imita a Cristo. En 1 Corintios, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 4, Pablo aconseja: lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Isaac debía permanecer en lo que su padre Abraham le había transmitido acerca de Canaán, y Dios lo bendeciría allí. A pesar de las palabras de Abimelech de abandonar a Gerar, a pesar de ello, el permanecer en lo que su padre le había transmitido hacía que la familia de Isaac siguiera adelante, y el enemigo y las aguas fluían y el enemigo se alejó y en Berseba hace altar al Señor. El enemigo reconocerá cómo el Señor bendice a sus hijos, no pierda la posición heredada.
Abimelech vio cómo el Señor bendecía a Judá y propuso un trato de paz. Pero acá en Proverbios... Claro, eso es ya avanzando en la historia, ¿no? Y dice en Proverbios 16, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que tienen paz con él. Bueno, pues sí. Sí, no, está bien, es decir, eso ya está en el avance de la propia historia, ¿no? Ya seguramente hay capítulos que van a hablar de eso, ¿no? Sí. Pero es correcto, Dios tenía escogido a Isaac. Y no le podía permitir, Dios no le podía permitir equivocarse a causa del propósito. Yo recién le decía de Judá, que después no hablamos más, los hijos de Judá eran perversos y Dios los fue sacando del medio. ¿Por qué Dios no permitió que, por ejemplo, el rey Saúl quedase el linaje vivo? Dios no lo permitió. Es decir, solamente el único linaje era Melfibosé, que después pareció que estaba por allá, estaba olvidado, ¿verdad? Pero, ¿por qué no permitió? Porque esa gente era perversa para el reino, un reino tan importante. No nos olvidemos que es el reino del Señor, es la representación de Cristo como decía, ¿verdad? Por eso que Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, él se esforzaba para poder expresar en su vida a Cristo, ¿verdad? Entonces, si Pablo se contaminaba, se dejaba contaminar, no lo expresaba Cristo. Entonces, aquí Egipto siempre va a producir algo. No nos olvidemos que por el hecho de Abraham, en el primer hambre, estar ahí en contacto con Egipto, se pegó a su tienda Agar, que era una sierva egipcia. Es decir, se le pegó. Agar no hubiese aparecido si Abraham no hubiese sido obediente de entrada, hubiese ido a Canaán. ¿Se entiende? Es decir, fíjese que si Abraham hubiese obedecido como Dios le mandó de entrada y no ser sacado por su padre a la tierra de Aram, ¿verdad? Él hubiese obedecido, esta mujer Agar no hubiese estado en su camino, porque esta mujer era egipcia, era una sierva de ellos, se pegó al campamento de ellos. Entonces después era una opción poder estar tomando Egipto. Ahí ya vemos el error que llegó a cometer el propio Abraham en aquel momento, donde después nace Ismael, ¿verdad? Entonces Dios no podía permitir que Isaac, ¿verdad? Ya tenían bastante con el hecho de que había 2 naciones en el vientre de Rebeca después. No podía permitir de que Egipto todavía siga contaminando, ¿verdad? Así que bueno, esto para que entendamos Dios cómo cuida lo suyo. Hay veces que nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque a nosotros nos gustaría estar bien con todos, ¿verdad? Pero hay gente o hay espíritus, ¿verdad? Que no van a ayudar al propósito del Señor, y el Señor sabe. Una vez alguien me dijo, con respecto a una persona, me dice, yo le comenté, no, pero mira que me ayudó un montón, era en tiempo de la construcción, todo eso, y le digo, y después no sé qué fue lo que le pasó, porque no hubo nada, ni además, seguimos en contacto, y esa persona me dijo, ¿sabes qué pasa? Que nunca estuvo contigo. Así me dijo. Lo que pasa es que uno por afecto, ¿verdad? Quisiera tener todo, pero si no va a ayudar al plan de Dios, Dios fue sacando a los hijos de Judá, y le permitió a una mujer que se viste de prostituta para poder engendrar un hijo de ese linaje, por eso que Tamar era, ¿no? Tamar se metió directamente con el padre, porque el linaje tenía que ser ese. Ella podría haber... Claro, le quedaba uno, el menor, que el padre lo escondía. Y no quería, justamente porque dice, ya se me murieron 2. Pero para descendencia era un chico. Más allá de eso, pero ella fue directamente a la fuente. y ahí con ese hombre tuvo la descendencia, ¿verdad? Entonces, no perder la posición heredada es defender, en cierta forma, después más adelante lo vamos a ver, lo que conquistó el padre, ¿verdad? Y permanecer, ¿verdad? ¿Para qué? Porque en esa obediencia, como ahí expresó recién la profeta,
en esa obediencia después tuvieron que reconocer. Yo digo, Abimelech y todos los de ahí, ¿hubiesen visto la mano de Dios sobre Isaac si él desobedecía? No lo veían nunca. No lo iban a ver nunca. Pero en la obediencia, Dios le respaldó de tal manera que tuvieron que reconocerlo y respetarlo. El enemigo lo que no quiere es respetar el manto que está sobre nuestra vida. ¿Entiende? Ahora, como no quiere que respetar el manto nuestro que Dios puso sobre nuestra vida, lo que trata de qué es, de que nosotros soltemos el manto. El manto está sobre nuestra vida, pero quien tiene que defender ese manto y mantenerlo somos nosotros. Ahora, si nosotros soltamos el manto, ¿verdad? El otro logró su cometido. El manto se desvirtúa, ¿verdad? Y entonces él logró su cometido de pisotear el manto que había sido. ¿Qué fue lo que quisieron hacer con José? Vino el padre y le puso un manto de colores. Sí. El manto era identificación. Era identificación. Era algo muy importante. Y ese manto de colores que tenía sobre su vida le quitamos, le sacamos la identidad. Pero como lo de José era espiritual, no tenía que ver con lo natural. A veces la gente confunde, les dice, le voy a dañar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, como para que... Y vos pasa el tiempo y Dios sigue bendiciéndote. Dios sigue respaldando a la forma que a Él se le antoja, ¿verdad? Entonces, no depende de nosotros, sino del nivel de capacidad de defender el lugar heredado. Amén. Cuénteme, ¿qué opinión? Bueno, lo mismo, la obediencia que él tuvo, y que yo para mí digo, qué bueno sería que todos pudieran tener los ojos espirituales abiertos a lo que el Señor quiere hacer y no desobedecer, porque del otro lado había alimento, había comida, si iba al lado de Egipto, es donde estaban los filisteos, pero el Señor no quería que él estuviera ahí. Y él fue sensible, para mí, además de la obediencia, fue sensible a lo que el Señor quería hacer, aunque no había escuchado la voz de Dios, pero él fue obediente. Sí, decidió obedecer, ¿no? Sí, decidió obedecer. Decidió obedecer. Es decir, el apóstol Villegas, que estuvo con nosotros ahí, peladito, de Salta, él expresa, dice, yo a veces a mi padre, el apóstol Juan, no lo entiendo. Lo comprendo porque pide tal o cual cosa, pero yo decidí obedecerle, dice. Yo decidí obedecerle. Entonces, le obedezco y Dios después manifiesta su voluntad, ¿verdad? Entonces, en obediencia yo me mantengo en paz, para con Dios primeramente y para con los hombres, ¿verdad? Entonces, al caminar en esa obediencia, el fruto sobre mi vida se va a dar, ¿verdad? Sí. A mí me pasó lo mismo cuando empezamos con las clases. No entendía nada. Yo, ay, Señor, revélame, tengo que estar acá, pero quiero entenderlo. Y fue pasando el tiempo, y fue otra revelación, y otro conocimiento. Y hoy puedo decir, gracias, Señor, por el evangelio de antes, pero permití que sigamos avanzando en esta nueva etapa, porque entras en otra profundidad, en otro nivel de revelación. Claro. Es decir, la suma de las verdades es la verdad. Nosotros nos sorprendemos cuando los detalles que Dios nos pueda mostrar a nosotros lo transmitimos a líderes que vos decís, pero tienen iglesias formadas, tienen más miembros que nosotros. El otro día fuimos a una iglesia que fue fundada en 1951. Tiene 70 años de iglesia, 73 años. Pero cuando empezamos a expresar y a exponer el tema que Dios nos ha dado, que es la paternidad visto desde otro lado, y lo más importante, lo más antiguo
que no, nunca es por un espíritu de rebelión, para que se le revele. Quedaban así. Y algunos decían, bueno, tengo notas para poder predicar cosas nuevas, ¿verdad? Claro, porque es una apertura. ¿Por qué? Porque Cristo, es decir, fue traído en persona, más allá de que debía morir en la cruz, porque debía expresar otras cosas que él sí conocía y que los religiosos no conocían. El Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador te invita al 5º Congreso de Paternidad, Gracia sobre Gracia, junto al apóstol Andrés Buzo, días viernes 25 de abril 18 horas, sábado 26 18 horas, domingo 27 16 horas, no te lo pierdas. 8 de octubre 4186, esquina Villagrán. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, anunciando las nuevas Pascuas, Pesaj, representando el paso salto de la muerte a la vida eterna. Reuniones especiales, domingo 13 de abril, de 9 a 18 horas, jueves 17, lavamiento de pies 15 y 18 horas, viernes Santa Cena 15 y 18 horas, y domingo de resurrección 9 horas y 18 horas, en 8 de octubre 4186 y en los diferentes anexos. Los religiosos no conocían que su padre era el diablo. Sí, el mismo Pablo, porque era ortodoxo, era religioso, era romano, era turco, todo. Y en un momento él dijo, cayó en estómago y él dice como fariseo el mejor. O sea, era, podríamos decir, cuasi perfecto. Pero cuando vino Cristo, todo lo que yo tenía antes, lo doy por... Lo que para mí antes era ganancia, hoy lo doy por perdido. Como diciendo, hay algo mayor. Por eso es que existe el antiguo y el nuevo pacto, ¿verdad? Porque el antiguo pacto no era malo, lo dice Pablo. Era necesario. ¿Por qué? Porque eso le daba convicción de que estaban haciendo algunas cosas mal. Pero el nuevo pacto, que es Cristo, ¿verdad?, vino a solucionar todo lo que quedaba incompleto. Porque ellos se completaban ahí y se completan hoy en día una vez al año. Y Cristo era un renuevo constante, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Bueno, el tema viene por ahí, ¿verdad? Permanecer en Jesús, nuestra tierra prometida, como yo recién ahí, implica más que una simple adhesión, significa vivir. Si no, es decir, dejó de vivir por el hecho de estar en Gerard, pero quédate en Gerard, le dijo. Entonces el hambre no era tan poderoso, porque acordémonos que él plantó y al año siguiente cosechó 100 por 1, dice. Sí. O sea, todo ese año, ¿quién le sostuvo? O sea, tenía una provisión que él no sabía, no sé cómo Dios lo hizo, pero tenía una provisión para todo un año, para él y toda su familia. No murió, porque la cosecha fue al año siguiente. O sea, hubo un año, y vaya a saber si aún todavía, en ese tiempo, sabemos de los pozos, todo eso, porque dice, bueno, al año siguiente, y hablaba después de los pozos, ¿verdad?, que se le tapaban. Tenía fuerza para defender los pozos, tenía fuerza para buscar agua viva, tenía todas esas capacidades que él la ignoraba. Sí. Entonces, aquí estamos viendo de que
mantenerse en la promesa de la tierra prometida es vivir, es moverse y tener nuestro ser en él. Al igual que Isaac eligió obedecer y quedarse en Canaán, nuestra elección es permanecer en Cristo, nos asegura una herencia espiritual abundante y duradera. Esta historia nos muestra lo importante que es tener padres espirituales obedientes. Claro, Abraham, porque claro, por más que le costó, terminó obedeciendo y fue aprobado por Dios. Y estableció a su hijo en Canaán. Lo estableció ahí, ¿verdad? Es decir, no, es esta tierra que Dios te dio, esta tierra que está tu nombre. Yo creo que es como que tenemos un título de propiedad, una escritura. Exacto. Es decir, hay una escritura espiritual. Esta tierra está mi nombre. Esta tierra Dios me la dio. Y eso es. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no lo tomo de esa manera, es como que no tengo autoridad sobre eso. Claro, se la paso a nombre del otro, que se la arregle el otro. Yo a veces digo, y medito con respecto a esto, digo, en el caso donde yo tuve que decidir quedarme, había una escritura a mi nombre, espiritual, aquí en Uruguay. Pero claro, porque seguramente el interés no estaba tan pronunciado ya en Argentina, y dije, no, se la pasamos a nombre de José Luis. Y bueno, en lo espiritual Dios lo tomó. Entonces, si nosotros procuramos defenderla, Dios va a defenderla. Ahora, vos no lo defendés y le querés pasar a otro, y bueno, la obediencia, la bendición. Por eso es que hablamos de la primogenitura de la clase anterior. Es decir, Esaú no estaba dispuesto a defender lo que tenía y se lo dio a Jacob, pero Jacob estuvo dispuesto a defenderlo, estuvo dispuesto a casi dar la vida, a morir por eso, porque cuando estaba ya con el ángel en Peniel le dijo, si no me bendice, yo de acá no me muevo y no me voy con la bendición, prefiero morir, no bajaré allá a la tierra nuevamente, no descenderé si no está la bendición sobre mi vida, ¿verdad? Entonces, en el caso de Abraham, como padre, enseña el camino hacia la bendición de Dios para los que están con nosotros. Es clave entender que no todos los padres o guías espirituales son iguales. Por ejemplo, Moisés, para con los israelitas, los 12 líderes que fueron, solamente 10 no fueron buenos y 2 sí llevaron, ¿verdad? Y eran líderes. La página 87. Ah, bueno, 87 no. No, en ese no. En ese no, ese démelo. Perdón. Este no. Estoy desubicada. No, por eso le anulé para que no se le confunda. ¿Este no es el 3? Sí, sí. En aquella parte. Por acá en esta. Ahora sí. No había andado mal. Sí. ¿Estamos? Bueno, ya. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, el tema de los príncipes. Eran príncipes los que fueron a ver la tierra prometida, los 12 espías, que mandó Moisés. Y esos no fueron buenos. Se quejaban de la tierra que Dios le había dado. Sí. Entonces, al tener esa aptitud, al tener esa visión de algo tan importante y tan lindo que Dios le había dado, que era maravilloso, Dios dice, no, esta gente no lo va a defender si ya se está quejando, si ya está murmurando, ¿verdad? Si ya está viendo los pero y no me está viendo a mí, ¿qué confianza puedo tener? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esos murieron, ¿verdad? Pero los 2 que habían visto cómo correspondía, los 2 que habían visto cómo correspondía, llegaron a la tierra y tomaron posesión, conquistaron, tomaron las promesas como lo hizo Caleb, ese monte es mío, dámelo. Entonces, fíjese usted, es decir, un hombre que durante 40 años, por así decirlo, ¿verdad?, estuvo cruzando todo el desierto, igual que todos los demás, pero nunca se olvidó de lo que Dios le había prometido. Entonces,
es como que por conveniencia, acá Isaac iba a cambiar la tierra de Canaán por la tierra que le parecía a él. No, vamos a Egipto. Que volvían para atrás, claro. Retrocedían, porque volvían a Egipto y iban. Bueno, más adelante, en el tiempo de José, por el tema del hambre, fíjese que el hambre en Abraham, el hambre en los tiempos de Isaac, el hambre se repite en los tiempos de Jacob, los 7 años de vaca flaca y vaca gorda. O sea, el hambre fue una constante en la figura de un diseño de Dios, que Dios permitió. Ahora, en aquel tiempo podríamos decir que había sido restaurador en cuanto a la posición, porque Egipto estaba un hijo de él, que era José. Claro. Pero ¿qué pasó? El hambre terminó a los 7 años, y ellos ¿cuántos años estuvieron ahí en Egipto? Se acomodaron. Se olvidaron que la tierra era la otra. Entonces, ahí interviene. Esta pregunta me la hicieron en esta enseñanza el día lunes, porque dice, pero ¿cómo si en el tiempo de claro? ¿Pero qué pasó? Al ver Dios que se habían olvidado de la promesa, le provocó un enseñoreamiento del faraón sobre ellos, que les provocó una incomodidad y tuvieron que volver a buscar de Dios. Entonces Dios los saca con mano fuerte, dice la palabra de Dios, abrió el mar rojo, ¿verdad? Él los saca, porque ya se habían acostumbrado, es decir, habían perdido la noción de la promesa, la identidad, porque su tierra era su identidad. Acordémonos que para tener nación, ¿verdad?, se necesita un gobierno, pero se necesita un territorio. Y ellos no tenían territorio y eran una nación. Eran una nación. Nunca pensaron que para reinar necesitaban un territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí estamos viendo, ¿verdad?, que se acomodaron a las circunstancias, se acomodaron al momento, ¿verdad? Estuvieron muchos años allá y como terminaron como esclavos. Porque Egipto, Egipto representa una esclavitud. Pero el salir de Egipto para el propósito tiene que ver con la actitud de uno. No, esta es la promesa que Dios me dio. Vamos por acá. Vamos por este camino, ¿verdad? Esta palabra tiene promesa. Esto tiene una promesa. Bueno, esa promesa es más poderosa que el hambre. Por eso Dios no se equivocó en 3 generaciones con promesa, como Abraham, Isaac y Jacob, de permitir el hambre. Lo permitió. Usted dice, pero ¿cómo? Y bueno, pero las aptitudes, vemos que en este caso el que obedeció fue Isaac. Él decidió, aún en el hambre permanezco acá. Y Elías también obedeció, porque hubo también hambruna, lo llevó al arroyo que vino. Claro, es decir, Elías es la figura de... Bueno, Elías está vivo. Él está vivo. Él no murió. Él fue traspasado. Él está vivo, por eso es que Dios dice que en los tiempos finales el espíritu de Elías es el que vendrá sobre la tierra. Y es los tiempos que está poniendo para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿verdad? Está hablando del espíritu. No dice el espíritu de otros que murieron, ¿verdad? Pero el espíritu de Elías está. Sí, así que bueno, igual que en Moisés no se sabe dónde está el cuerpo. Estaba ahí, ¿verdad? Y quién, en la transfiguración, ¿quién se le apareció? Bueno, ahí está. En la transfiguración se apareció Elías, se apareció Moisés y estaba Jesús. Sí, los 3. Entonces ahí, bueno. Tremendo. Entonces acá vemos, y estábamos ahí, con respecto al término cobertura, puede referirse a cualquier tipo de protección o guía. Pero con la verdadera paternidad espiritual, según el diseño bíblico, implica mucho más. Para ser considerado un padre espiritual al que Dios confíe su casa, una persona debe haber pasado por un largo proceso de crecimiento y alcanzar una madurez que refleje el carácter de Cristo. Claro. Decimos Pablo todo lo que hizo, pero Pablo estuvo azotado, lo dieron por muerto, estuvo en cárceles, cuántas cosas pasó. Claro, pero después sobre el final decía, bueno, soy imitadora de mí, pero yo había pasado
que cuando están esas cartas de Pablo, ya tenía como 90 años, ¿verdad? Ya estaban en sus días finales, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de Elías y Eliseo ilustra este tipo de paternidad. Aunque Eliseo estaba trabajando en el campo con su padre terrenal, no le transmitió ninguna herencia espiritual. Claro, el tema es lo espiritual, ¿verdad? Sin embargo, Eliseo encontró a Elías, su padre espiritual, quien sí le transmitió el manto. Hablamos del manto, ¿vio? Ahí está, otra vez el manto. La representación, ¿verdad? ¿Y quién recogió el manto? Él lo recogió. Sí. El manto lo recogió él. Y estuvo dispuesto a defenderlo. Porque dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¡Pah! Y con el manto ese golpea las aguas. Y otra vez, por la obediencia de todo su proceso, los hijos de los profetas reconocieron, el Dios de Elías está sobre Eliseo. Aquí terminaron, Abimelech sigue reconociendo, te hiciste más fuerte que nosotros, le dijo por ahí. Sí. Wow. Y te vamos a respetar. Nadie toque, nadie se meta. Aunque Eliseo estaba trabajando en el campo terrenal, su padre no le transmitió ninguna herencia espiritual, pero sin embargo Eliseo encontró a Elías, su padre espiritual, quien sí le transmitió su manto profético. A diferencia de otros estudiantes de la escuela de profetas, a quienes estaban bajo la tutela de Elías, solo Eliseo heredó el manto que Elías, el manto de Elías, debido a la cercanía y a la entrega total de su padre ministerial. Claro, usted en el versículo ahí dice, en Segunda de Reyes, cuando hereda, dice que caminaban juntos, iban juntos. O sea, estaban cerquita, ¿verdad? Más allá de todo, te vas para Jericó y a Jericó, te vas a Gilgal y para Gilgal, te vas a Betel, yo voy a Betel contigo, ¿verdad? Decía, todos los lugares que Dios estaba ahí llevándolo a él dice, yo voy contigo, ¿verdad? Esto muestra que, aunque muchos puedan tener un padre, en un sentido ministerial, no todos reciben la herencia espiritual en la vida espiritual restaurada, ¿verdad? Debemos buscar padres que realmente muestren todo lo que es Cristo como nuestra tierra, como buena tierra, para establecernos allí y nunca movernos. Amén. Cuando Dios dice, nos regale padres que realmente enseñen y vivan como Cristo, debemos seguir sus enseñanzas y no apartarnos de ella, tal como Dios le mandó a Isaac, dice, a no dejar la tierra en la que había jurado su padre la bendición. Ahí lo que leyó la pastora Betty recién. Es decir, había eso. Como padre entendemos que un mal liderazgo no solo afecta a la persona hoy, sino también afecta negativamente a las generaciones futuras. ¿Está? El otro día creo que Robert Moreira hizo referencia a la esposa de David. Sí. La esposa de David estaba allí en ese momento, sí, observándolo. Y como le observaba, sí, ¿verdad? Sí. Lo criticó. Sí. Pero, ¿quién era el padre de la esposa de David? Era Saúl. Claro. ¿Y Saúl qué le podía dar? Si Saúl no tenía contacto con Dios, había sido incluso desechado por Dios. Claro. Entonces, ¿dejaba de ser padre? No dejaba de ser padre. Pero no tenía, al no caminar junto como correspondía, no tenía nada para transmitirle. Por eso es que, es decir, lo que yo observo, los que toman como te decía, con interés, con convicción estas cosas, ¿verdad? Se le va a revelar esto. Sí. Esto se revela. Entonces, ¿qué pasa? Como se me revela, tengo algo para transmitir. Como se me revela, tengo algo para transmitir. Yo ayer estaba trabajando allá en casa, me acuerdo, estaba tirando la basura. Y siempre el Espíritu trabajando conmigo, ¿verdad? Y Dios me hablaba con respecto a esto, ¿verdad?
Porque, digo, hay gente que dice, voy a predicar allá, esto, lo otro. Está bien, puede ir a predicar lo que sea, pero ¿estás llevando cosas nuevas o más de lo mismo? ¿Vas a llevar algo útil o vas a hacer un culto más, nada más? ¿Verdad? Entonces, ahí Dios me traía a memoria cuando yo, por muchos años, iba a Argentina, pero nunca me invitaban para predicar, yo no iba. Hasta que a partir del 2015, que empecé a recibir algo distinto, porque ir a hacer lo que hacía antes, ya no sabían. Entonces, lo que Dios me había dado, entonces sí podía dar algo distinto. Entonces, si daba algo distinto, iba a ser una bendición. Entonces, movernos para no dar nada nuevo, lo podemos hacer, pero siempre el río de agua viva va trayendo cosas nuevas, y ahí corre el espíritu, en el río de agua viva, no en cualquier río. Entonces un río que tiene agua estancada, ¿qué va a dar? Nada, va a dar lo que está ahí, y siempre va a sacar, hasta que el agua estancada después termina largando olor feo, porque se pudre. Cuando Dios nos regala Padre, eso ya lo leímos, las generaciones futuras, ahí con respecto a las generaciones futuras, el ejemplo clarito está justamente en Saúl, que él no tenía nada de Dios, y que podía darle a su hija, nada. Entonces es muy importante que pensemos bien a quién seguir, asegurándose de que sus enseñanzas y la manera de vivir realmente reflejen a Cristo. Padres verdaderos y obedientes, podemos ir seguros hasta hacia las bendiciones que Dios nos ha prometido. Concluyendo con este capítulo que estamos terminando, nos enseña lo importante de permanecer firmes en lo que hemos recibido de nuestros padres, verdades espirituales, al igual que Isaac fue llamado y a quedarse en Canaán, que era lo que había leído, ¿verdad? La bendición vino porque quedó ahí. Nosotros estamos llamados a arraigarnos en Jesucristo, nuestra tierra prometida espiritual. No debemos tomar a la ligera la elección de nuestros padres espirituales. Dice, es imprescindible decidir y elegir padres que verdaderamente representen y transmitan la plenitud de Cristo como la buena tierra prometida. Encontrar y seguir a estos líderes espirituales, fieles, obedientes, es una responsabilidad vital. Ellos son como un Abraham para nosotros, guiándonos hacia las bendiciones y las promesas de Dios. Así como Pablo dice en 1 Corintios 11:1, dice, sé imitadores de mí, ¿verdad? Como yo soy de Cristo, ¿verdad? Y el otro en Filipenses 4:9, cuando dice lo que has visto de mí, lo que oíste, eso haced, ¿verdad? Es decir, él se ponía como un ejemplo. También debemos buscar padres que reflejen genuinamente a Cristo en las vidas de la enseñanza. Por lo tanto, evaluemos cuidadosamente a quienes consideramos padres espirituales. La elección de nuestros líderes no solo afectará nuestras vidas, sino también el destino de las generaciones futuras. Esto también es una guerra. Amén. Así que estábamos bien encaminados. Así que seguramente la próxima clase, ¿qué es lo que dice? ¿El próximo título? Siga dando vuelta a la hoja. El 4. El riesgo de que los hijos repitan las malas conductas de sus padres. El riesgo de que los hijos repitan las malas conductas de sus padres, ahí ya lo tienen para el próximo día jueves. Amén. Así que, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, agradecemos, Dios, en este día porque nos has instruido mediante tu palabra. Señor, nos has dado consejos, nos has impartido, Padre, Señor, lo celestial, y te damos gracias porque estamos observando, Señor, que nos has encaminado en la palabra y en la verdad, Padre. Yo te pido, Padre Santo Dios, ahora, Señor, que nos guarde, que nos proteja y que nos prepare para la próxima semana para poder seguir profundizando más en aquello que tú tienes para darnos. Bendigo, Padre Santo, a tu pueblo y declaro su victoria, su bendición en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.